un omega tan precioso, tan pequeño, tan atractivo. Sus diminutas manos se metieron en el bolsillo de su enorme cardigan amarillo y se estremeció cuando el chofer abrió la puerta del Rolls Royce Phantom negro y el helado viento acarició su cuello con osadía. Bajó del coche sin ayuda de nadie. Era una noche húmeda y fría, de esas noches que son crueles, de lluvias silenciosas, de las que dan ganas de llorar ahora y matarse después. No deseaba acurrucarse junto a nadie en busca de calor, y mucho menos de amor. Es más, no deseaba junto a él a nadie, en ningún momento. Pero puede que internamente aún siga esperando, esperanzado al mismo hombre que años atrás vino por su madre. Aquel que siempre vestía de negro, de manos huesudas y presencia tenebrosa, quien solo aparecía cuando había muerte. Así que esta entidad constantemente rondaba al pequeño Omega sin que él lo supiera. Tal vez sea el único que desea su compañía, está consciente de ello. Desea desesperadamente que esa entidad oscura venga por él, pero aún no era el momento, y lo sabe. Caminó solo por ese oscuro callejón. Escuchó el auto en el que vino a arrancar y desaparecer en la noche. Dos hombres grandes aparecieron entre las oscuras esquinas, alfas fuertes y entrenados. Lo seguían silenciosamente, manteniendo distancia, esperando el momento. El asfalto brillaba bajo alguno que otro alumbrado pobre y patético, lleno de baches, agujeros asquerosos llenos de agua. Un escuálido beta salió como de un rayo de un rincón oscuro. Estaba demacrado, tenía la camisa rasgada y manos temblorosas. Vio al Omega. Estaba aterrado. Pensó haber escapado de un alfa que pudo violarlo, pero había dos más detrás del Omega de aspecto más tenebroso. Respiró jadeante, retrocedió y cayó de espaldas al suelo, sobre charcos de lluvia suave y mierda de vecindario. Cool podía ver las costillas, incluso contarlas si quisiera. El chico Beta se levantó rápido y siguió escapando. Siguió caminando, ignorando todo a su alrededor. Eran pasos tan suaves que ni siquiera eran capaces de crear ni una pizca de sonido. Parecía levitar, tan ligero, tan dulce, tan hermoso. Una criatura pequeña, una creación divina. La mirada tan dulce, tan triste, parecía tan vulnerable, tan delicado. Merecía estar entre brazos fuertes, siendo rodeado protectoramente, portando una marca dorada de algún alfa poderoso. Un enorme paraguas se extendió sobre su cabeza, y el Omega paró su andar abruptamente. Giró levemente la cabeza, ni siquiera miró al alfa que intentaba alejarlo de la lluvia. Rápidamente, el hombre comprendió su equivocación, se disculpó bajando la cabeza y se apresuró en alejarse del Omega. Su mirada llena de bondad e inocencia se posó en otro alfa, que estaba en la entrada del escandaloso y mugriento discoteca. Un corpulento guardia, que controlaba a la gente que entraba y salía del local, un matón con cara de pocos amigos. El guardia, al ver al Omega, se adelantó en ir a abrirle una puerta exclusiva. Apenas había gente que podía ingresar en ella. Wolf estaba temblando ligeramente, pero caminó dentro del oscuro lugar. El frío era tal que su cardigan no lo abrigaba. Los dos hombres se quedaron en la entrada de aquel boliche de mala muerte, esperando el fuerte hedor de orín y marihuana. Cuando la puerta se cerró, el viento helado desapareció y el escandaloso de la discoteca ya solo eran ecos lejanos. Caminó solo. Podía escuchar las gotas que caían del húmedo y mohoso techo, el aire espeso y enfermo. Podía imaginar que estaba caminando en el mismísimo infierno. No sería más diferente. Un infierno que él había creado, y un diablo, hermoso, atractivo, delicado, llegado a su guarida, hambriento de sangre. No, sollozó, su dulce rostro empapados en lágrimas. Su cuerpo estaba caliente, sudaba y gimoteaba. Su Omega lo traicionaba liberando feromonas. Los preciosos ojos de Wolf se llenaron de tristes lágrimas al recordar aquello. No, pero si estás restregándote como puta en mí, tú estás incitándome. Es tu culpa por ofrecerme tu culo. Se odiaba a sí mismo por recordar aquello, pero debía hacerlo. Era el motor que le daba fuerza para seguir adelante. Su Omega sacudía la cabeza peleando para que deje de visualizar aquella espantosa noche. Pero su Omega no se apiadó de él cuando aquella noche de infortunio le rogó aguantar hasta llegar a su casa.
mas su estúpido lobo se había rendido ante el celo, en medio de la calle, dejándolo a merced de cualquier lacra. No se apiadaría de él ahora. Por favor, fue la primera vez que rogó. Escuchó sus risas, la de todos, del rubio que cojeaba, del moreno que olía a rata, el otro moreno que tenía un lunar peludo en el cuello, el alfa grande y engreído, con un tatuaje en la cadera izquierda, una mujer desnuda sentada con las piernas abiertas y una rosa en la boca. Los recordaba nítidamente. Una lágrima amarga cayó al suelo y llegó al final de aquel oscuro pasillo. Olía a carne quemada y sangre coagulada. Arrugó la nariz y levantó la mirada. Un alfa, de tez negra, estaba parado justo en una esquina. Ya lo estaba esperando. Sus manos grandes y callosas, completamente ensangrentadas, indicaba que ya había terminado con su trabajo. Estaba fumando tranquilamente, con la mirada satisfecha posando sobre su obra de arte. A Gulf le agradaba. Ese alfa era tan callado tanto como él, y no hacía estupideces como querer protegerlo de la lluvia con un estúpido paraguas. Ese alfa no lo trataba como si fuera un inútil, como un omega. Se miraron solo por un segundo, y el omega entró en la poco iluminada y apestosa habitación. Se pasó la enorme manga del cardigan por la cara, queriendo deshacerse del rastro del llanto, pero era lana, no secaba, solo mojaba más toda su cara. Tris tiró su cigarrillo a un lado, agarró el rollo de papel y lió una cantidad innecesaria en la mano. Se acercó al pequeño omega y delicadamente, con suaves toquecitos por sus delicadas mejillas, quedaron sin rastro de humedad. Cuando el hombre terminó de secar sus humedecidas pestañas, giró hacia lo que realmente le importaba. Un alfa rubio, un hombre cojo con una pierna más corta, estaba sentado en un mohoso sillón de madera, completamente desnudo. El hombre temblaba, tenía quemaduras tan profundas que llegaban hasta los huesos. El pedazo de hierro aún estaba al rojo vivo cerca del viejo horno, pedazos de su carne mal desgarrada que aún colgaban de su cuerpo. Ya no era alfa, ya no. Había sido mordido por muchos alfas, las incontables mordidas en su cuello, a cada lado del hombro, lo demostraba. Fue violado, como él, violó al omega aquella noche con esos otros 3 alfas. Gulf parecía tímido, pero su mirada no se apartaba de ninguna de sus heridas. Los veía como si estuviera viendo una obra de arte. Podía ver que la silla estaba ensangrentada. Le sangraba el culo, como a él le sangró aquella noche. La dio la cabeza, con diversión, al notar que había sido mutilado, y una inexistente sonrisa fue admirado por los oscuros ojos de Tris, y se enorgulleció el alfa de su trabajo. Gulf se acercó al hombre. No sentía nada. Fue uno de los que más jugó con él. Fue el más cruel, el que siguió destrozándolo a pesar de que el celo ya se había acabado. ¿Me recuerdas? La pregunta era tan infantil, tan dulce. ¿Quién diría que venía de un sanguinario? El hombre se sobresaltó al escucharlo. Claro que lo recuerda. Escuchó su voz en todos los tonos. Empezó a temblar con más violencia y a llorar como el cobarde que siempre fue. Estaba amordazado, maniatado, y sus apestosas lágrimas y mocos se escurrían por toda su sudorosa y moreteada cara. Gulf se enderezó de nuevo. Seguía mirando el cuerpo destrozado sin pena ni asco. Tris podía jurar que con la mano sobre la Biblia que el diablo no es como todos dicen, no es un ser horrible, no es alguien que con solo ver creaba terror. El demonio da una imagen falsa, es mentira, es un rostro tierno, una mirada angelical, vistiendo un enorme cardigan amarillo. El omega rodó los ojos cuando notó que el hombre trataba de implorar, pero tenía algo en la boca que no lo dejaba emitir sonido alguno. Se acercó de nuevo al alfa de 2 metros y le tendió las 2 manos. Este se acercó, enorme, musculoso y cuidadoso. Bajó la mirada a las agraciadas manos enfundadas en lana amarilla. Empezó a doblar las mangas, liberando las delicadas manos de aquella tela gruesa. Tris rió de lado, y Gulf gruñó bajito. El alfa se estaba burlando de su enorme abrigo. Era tierno verlo, muy tierno. Una vez que Tris lo ayudó con la manga de su abrigo, se acercó a la mesa alargada de metal que estaba en una esquina. Un bombillo naranja iluminaba todas las herramientas que posaban sobre ella.
hambrientas de sangre, y esos enormes y curiosos ojos admiraron cada puntiaguda y filosa arma. Agarró 2 cuchillas, pequeñas, puntiagudas, filosas, ponzoñosas, tal como lo era él. Caminó suavemente hacia el hombre. Tris acercó una silla y el Omega se sentó frente al cuerpo sangriento. Volvió a mirarlo, alimentando su sed de venganza con aquella desgarrada y sangrienta imagen. Fueron 5 días de tortura con Tris. El hombre cayó su llanto, respirando tembloroso y asustado. Había perdido la cuenta de los días. Desde que fue atrapado había estado en completa oscuridad. Hoy es tu 6.º día de tortura. Soy el número 6. Y yo lo cierro con broche de oro. Su voz era divertida, como si estuviera jugando. El agonizante Delta temblaba patéticamente, encorvándose todo lo que podía, buscando la forma de protegerse. Olía asqueroso. Había perdido a su alfa. Era repugnante. Y estando tan asustado, su aroma era aún peor. Se ahogaba. No había aire. Se estaba zurrando encima y ardía. Todo le ardía. Gulf lo veía. La tranquilidad en sus ojos era inquietante. Nadie nunca sabe qué estará pasando por su cabeza. ¿Qué hiciste de eso?, preguntó de repente, volviendo a mirar al alfa. Tris parecía no comprender al principio. Pensó por un momento, hasta que su torcida sonrisa nació en su cara. Lo guardé en el hocico, respondió, y Gulf sonrió sin emitir ruido, negando con la cabeza. Quiero ver, susurró emocionado, y en un rápido movimiento, sin siquiera pestañear, la afilada cuchilla cortó la sucia tela que le tapaba la boca, y con ella gran parte de la cara del Delta rubio. Una gota de sangre salpicó su aterciopelada mejilla y resbaló lentamente. El hombre escupió el pedazo de carne que le amputaron de su propio cuerpo, y empezó a tener arcadas, amagando vomitar, mas nada salió de su boca. Llevaba semanas sin comer ni tomar nada. Por favor, imploró, con la voz estrangulada. ¿Quieres vivir?, preguntó el Omega, y el Alfa sintió llorando desconsoladamente. Aún siendo un Delta, con quemaduras en todo el cuerpo, desfigurado y sin pene, ¿quieres vivir? Sí, por favor, te lo ruego. El aire se le iba de los perforados pulmones. Estaba en pánico, agonizante, y se atrevía a implorar con sus últimas energías. Gulf se quedó pensativo, los párpados caídos, la tristeza en su rostro y la agonía en la garganta. Cuando yo te rogué, ¿te compadeciste de mí?, preguntó, volviendo a mirar al hombre. No podía conectar su mirada, ya que el hombre seguía con los ojos tapados con una tela oscura. El Delta empezó a sollozar. No podía responder a esa pregunta. Él se aprovechó del Omega, 1 día y 2 noches. Ignoró sus súplicas, ignoró su llanto, ignoró incluso a su lobo cuando pidió que parara. Encontró una criatura tan hermosa y desprotegida. Vio una oportunidad y lo aprovechó. Jamás pensó que un simple Omega sería su peor pesadilla. Gulf seguía mirándolo, sin pestañear, gozando de su sufrimiento, mientras Tris se acercaba silenciosamente y con una delicadeza extraña en tan grandes manos, limpió el rastro de aquella asquerosa sangre que había salpicado el rostro del menor. El rubio seguía sollozando. No era capaz de responder. Fueron meses ocultándose, escapando, paranoico a todo, cuando se enteró que era buscado por un Omega, que fue violado por 4 alfas. Sabía que se trataba de él, cuando 2 de sus amigos fueron encontrados muertos, asesinados de la peor forma. O es lo que pensó, la suya se estaba volviendo peor. Ya lo tenían encerrado hace semanas, meses, ni siquiera sabía si ya habían pasado años, y su infierno seguía. Violó al hijo del alfa más temido del mundo oscuro, tocó al intocable, y no sabía que el precio que debía pagar por ello era muy alto, demasiado. No sabía, jamás lo hubiera tocado de haber sabido. No lo sabía. Al no recibir respuesta, furioso y con una rapidez que asombraba, el Omega clavó las cuchillas en cada mano, traspasándolas, hasta que el mango tocó su ensangrentada piel. Contesta cuando te pregunto. ¿Tú te compadeciste de mí?
No sabía. Jamás te hubiera tocado. No sabía quién eres. El rubio se lamentó destrozado y tembló más. Sintió mucho frío. Mucho. Estaba helado. Su cuerpo sudaba, pero sentía terror y frío. El ambiente se volvió helado, como si se hubiera abierto la puerta del más allá, como si la propia muerte llegó por su maldita y condenada alma. ¿Sabes quién soy yo? Apuntó una afilada y corvada herramienta. Tris en segundos le acercó el objeto y los ojos marrones admiraron el precioso diseño de la hoja de metal. El rubio tartamudeó. Eres hijo del Alfa Dimitri, el emperador, el más poderoso entre toda la comarra. Quiso enlazar pobremente, queriendo ganar un poco de simpatía y llegar a que su vida sea perdonada. Pobre iluso. El Omega rió sin gracia, y Tris negó con la cabeza. Esa pregunta era tan fácil de responder, pero todos cerraban, sentenciándose ellos mismos la propia vida. Se levantó de la silla y rodeó el cuerpo asustado, mirando con desprecio toda su existencia. Las huesudas y heladas manos de la muerte acariciaron con elegancia el brazo levantado del Omega y empuñaron juntos una hoz afilada que ha acariciado más cuellos de los que podría recordar. ¿Yo? Soy Gul-Hanawut. Un grito desgarrado recorrió los pasillos de aquella carnicería oculta. Los hombres que cuidaron del Omega escucharon aquel llanto inhumano y sin vida, y un terrorífico escalofrío recorrió sus columnas vertebrales, helado, espantoso, y se miraron por un segundo. Ninguno dijo nada. Saben que en unos minutos ese bello Omega saldría por esa oscura puerta, sin emoción en el rostro, con sus suaves movimientos, y volvería a caminar por esas peligrosas calles, sin ni un cortaplumas de protección, negándose a que ellos lo cuiden hasta llegar a su casa. Saldría como un fantasma y desaparecería por los callejones tenebrosos, despreocupado, hermoso, vulnerable.